Bienvenidos a Esperanza que sostiene el alma, con el pastor Dr. Daniel Moore García. Hay historias que parecen terminar en dolor, pero cuando Dios entra en ellas, el sufrimiento nunca tiene la última palabra, porque nuestra esperanza no descansa en las circunstancias, sino en aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos podcasts serán de bendición a tu vida y a la vida de tu familia. Compártelos con tus seres queridos. Esperanza que sostiene el alma. Tomás, cuando el trauma hace difícil volver a creer. Le llamaré Juan para cuidar su historia. Juan era maestro y había llegado a ocupar un importante cargo como director general de escuelas en el Estado de México. Era un hombre preparado, intelectual, acostumbrado a dirigir, a tomar decisiones, a pensar críticamente. Pero Juan no creía en Dios. Su pensamiento estaba profundamente influenciado por la filosofía de Carlos Marx. Entendía la religión como algo que el ser humano había construido para enfrentar sus miedos y sus necesidades. Cuando hablábamos de Dios, escuchaba con respeto, pero no creía. Hasta que ocurrió algo que comenzó a mover profundamente su mundo. Su padre estaba agonizando. En aquellos últimos días su padre le pidió algo. Le dijo: hijo, prométeme que cuando yo muera vas a visitar por 3 meses una iglesia cristiana. Juan no quería hacerlo, pero era su papá. Y aquel hombre estaba muriendo, así que lo prometió. Después de la muerte de su padre, Juan cumplió su palabra. En aquellos años nosotros estábamos reuniéndonos los domingos en un salón de un hotel. Y un domingo apareció Juan. Se sentó, escuchó y se fue. Regresó el siguiente domingo y el siguiente, y así cumplió los 3 meses. Pero continuó asistiendo. Pasaron 4, 5, 6, 7 meses y Juan seguía escuchando, seguía preguntando, seguía observando. Hasta que llegó el 8º mes y ese domingo, al terminar el mensaje, hice una invitación y vi algo que nunca olvidaré. Aquel hombre intelectual, acostumbrado a dirigir a otros, comenzó a caminar hacia adelante. Pero esta vez no venía como director, ni venía como maestro, venía llorando. Juan entregó su vida a Jesucristo y algo comenzó a cambiar. Tiempo después empezó a llevar a otros directores de escuelas a la iglesia y ocurrió algo que me conmovía profundamente. Aquel hombre que dirigía instituciones educativas llegaba temprano los domingos, a barrer el salón, a preparar el café, y su esposa observaba el cambio. Ella no llegó a la iglesia porque alguien le convenciera con un argumento. Llegó porque comenzó a ver a un esposo diferente en casa. Y también creyó. Pasaron los años y aquel hombre que un día llegó solamente para cumplir la última promesa hecha a su padre, hoy es pastor. Cada vez que recuerdo su historia, recuerdo también la historia de uno de los apóstoles llamado Tomás, porque algunas personas necesitan tiempo para volver a creer. Cuando pensamos en Tomás solemos llamarlo Tomás el incrédulo, hasta no ver, no creer. Pero quizás hemos sido demasiado duros con él. Tomás había vivido algo traumático. Había visto cómo arrestaron a Jesús, cómo destruyeron en pocas horas aquello en lo que había depositado sus esperanzas. Su maestro había sido crucificado. Sus sueños parecen haber también terminado en una cruz. Entonces los otros discípulos le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor. Y él respondió: si no viere, no creeré. Quizá aquello no era solamente incredulidad. También podía ser el lenguaje de un hombre herido, como si dijera: no quiero volver a creer para volver a ser decepcionado. Y aquí ocurre algo importante, pero también profundo. Jesús no expulsó a Tomás, no lo avergonzó, no dijo: aquí no queremos personas que no tengan dudas. Dice la Biblia que 8 días después Jesús regresó. Y fue directamente hacia Tomás, le mostró sus heridas y le dijo: pon aquí tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente.
Jesús respondió a la duda acercándose. Hay personas que no dejaron de creer porque sean malas o rebeldes. Algunas dejaron de creer después de sufrir. Oraron y alguien murió. Confiaron y fueron traicionadas. Crecieron viendo hipocresía religiosa. Fueron heridas incluso dentro de la iglesia o por pseudopastores o pseudolíderes. Entonces construyeron una defensa. No voy a confiar más. El trauma puede afectar nuestra capacidad de confiar. Y eso también puede tocar nuestra relación con Dios. Por eso debemos tener cuidado cuando acompañamos a alguien que duda. No siempre necesita una discusión. A veces necesita un lugar seguro donde pueda hacer preguntas. Juan necesitó 8 meses. 8 meses escuchando, 8 meses observando, 8 meses procesando. Nadie podía apresurar ese proceso, porque la fe impuesta produce resistencia. Pero una fe que encuentra espacio para preguntar puede convertirse en una convicción profunda. Y algo más hermoso en la historia de Juan se transforma no solamente en él, sino que entró a su sistema familiar. Su esposa comenzó a observarlo. Quizá pensaba, ¿qué le pasó a mi esposo? No solamente habla diferente, vive diferente. Y finalmente ella también se acercó. Después Juan comenzó a invitar a compañeros, directores de escuela. Una vida transformada comenzó a tocar otras vidas. Esto nos debe recordar algo. Nuestra fe nunca es completamente privada. La manera en que vivimos afecta a nuestra pareja, a nuestros hijos e hijas, a nuestros compañeros, a quienes trabajan con nosotros, a nuestra familia. No necesita escuchar sermones, necesita ver lo que un sermón produjo en nosotros. Así que aquel hombre que un día pensaba que Dios no existía, terminó dedicando su vida a anunciarlo. Me conmueve recordar dónde comenzó todo, con una promesa hecha al lado de la cama de su padre. Quizá que el padre murió sin alcanzar a ver lo que sucedería. Nunca vio a su hijo pasar al frente, nunca lo vio preparándole un café, nunca vio a su nuera llegar a la iglesia, nunca vio a su hijo convertirse en pastor, pero dejó sembrada una semilla. Y eso también da esperanza. Hay semillas que sembramos y debemos sembrar en nuestros hijos e hijas, cuyo fruto quizá nosotros nunca veremos, pero Dios sabe. Si hoy amas a alguien que ha dejado de creer, no intentes obligarlo. Ámalo, escúchalo, ora por él, permítele preguntar y sobre todo vive delante de esa persona con una fe que pueda ser observada. Porque algunas veces el argumento más poderoso a favor del Evangelio es una vida verdaderamente transformada. Quiero invitarte a orar en esta hora. Señor Jesús, te pedimos que te acerques a quienes creen, pero están heridos. Te pedimos de tu paciencia con nuestras preguntas y pedimos que sanes aquello que nos impide confiar. Y permite que nuestras vidas muestre a otros que tu amor todavía transforma. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga en este día.